¿Qué pasaría si la felicidad que persigues con tanto fervor no fuera más que una jaula bien decorada, y si lo que más anhelas es, en realidad, lo que más te esclaviza? ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te retiene justo antes de alcanzar lo que deseas? No hablo de obstáculos externos. Hablo de un velo sutil, tejido con hilos de memorias enterradas, creencias heredadas y sombras que no reconoces como tuyas. Porque la verdadera prisión no tiene barrotes, sino símbolos. Y esos símbolos viven dentro de ti. Durante toda tu vida te han enseñado a buscar la felicidad como quien persigue un espejismo en el desierto. Te dijeron que era cuestión de acumular, de cambiar, de lograr. Pero nadie te advirtió del precio silencioso de esa búsqueda. Nadie te habló del enemigo invisible que habita en tus propios arquetipos, el saboteador enmascarado de protector, el niño herido disfrazado de adulto funcional, el eco ancestral que repite mandatos que jamás cuestionaste. Y es allí, en esa danza de máscaras, donde comienza el verdadero bloqueo, un bloqueo que no se rompe con fuerza, sino con conciencia. ¿Y si te dijera que cada decisión que tomas está guiada por algo que no entiendes? Que tus emociones no son tuyas del todo, sino mensajes cifrados que has ignorado durante años. ¿Quién serías si recordaras lo que olvidaste a propósito? Porque en lo profundo de tu inconsciente hay un pacto sellado, uno que hiciste sin saberlo, para protegerte del dolor, pero que hoy te impide sentir plenitud. Puedes ver el patrón, esa sensación de estar tan cerca pero siempre a medio paso. No hay llave sin puerta, no hay despertar sin oscuridad previa. Este no es un video más, es un umbral, y al cruzarlo no solo verás lo que te bloquea, verás por qué necesitaste estar bloqueado, porque toda herida tiene una razón, y todo síntoma es símbolo. Pero cuidado. Mirar hacia adentro con honestidad es como invocar al dragón dormido. Una vez despierto, ya no puedes volver a fingir. Y ahora que estás aquí, justo al borde del espejo, tienes que decidir, ¿vas a mirar hacia otro lado o vas a entrar? Porque lo que descubrirás no solo puede liberarte, puede destruir la versión de ti que creías real. Pero solo en esa destrucción puede nacer algo auténtico. ¿Estás dispuesto a saber qué ha estado saboteando tu felicidad todo este tiempo? ¿Y por qué? La respuesta no está al final del video. La respuesta es el video. ¿Has sentido esa presión muda, como un eco que vibra bajo la piel, cuando todo parece estar en su lugar, pero algo no encaja? Como si una parte de ti caminara por un sendero invisible, mientras otra te mira desde lejos, desconectada, expectante. Lo llaman vida normal, pero se parece más a una coreografía automatizada donde tus movimientos ya fueron escritos por manos que no recuerdas. ¿Te has preguntado quién realmente tomó las decisiones que te trajeron hasta aquí? ¿Quién decidió lo que es bueno para ti? Hay un lenguaje más antiguo que las palabras, uno que se pronuncia en símbolos, en gestos, mínimos, en repeticiones ocultas. Allí es donde habita lo que bloquea tu felicidad. No se trata de metas no cumplidas, ni de relaciones fallidas, ni siquiera de traumas evidentes. Se trata de las raíces invisibles que han torcido la dirección de tu crecimiento. Se trata de una lealtad silenciosa a algo que no comprendes, a una imagen que intentas sostener, a una versión de ti que crees que merecerá amor si cumple con ciertas condiciones. Pero el alma no negocia, el alma espera, y cuando no la escuchas, grita, a veces en forma de ansiedad, a veces en forma de vacío, otras como una voz interna que susurra que algo está mal, aunque todo parezca estar bien. ¿Lo has sentido? La infelicidad, como tú la imaginas, ha sido contaminada por los símbolos del exterior. Éxito, aprobación, seguridad, reconocimiento. Pero el alma junquiana
No se sacia con esos fuegos artificiales. Ella busca profundidad, no brillo. Busca propósito, no metas. Busca integración, no perfección. El sufrimiento viene cuando ignoras esa búsqueda, cuando insistes en avanzar sin mirar atrás. Pero el pasado no es algo que se deja, es algo que se incorpora, porque todo lo que fuiste, lo que temiste, lo que evitaste, sigue aquí, aguardando el momento en que tengas el coraje de nombrarlo. ¿Estás dispuesto a mirar con los ojos del alma cada emoción que bloqueas, cada impulso que censuras, cada sombra que finges no ver? Se convierte en un ladrillo más en el muro que te separa de tu propia plenitud. ¿Cuántas veces has sentido rabia y la disfrazaste de calma? ¿Cuántas veces lloraste por dentro mientras sonreías por fuera? Esa incoherencia, esa fractura entre lo que eres y lo que muestras, es la fuente real del dolor. No es el mundo, no es la gente, es la desconexión con tu propio eje interno, con la totalidad que espera ser reconocida. Y para eso, primero hay que dejar de fingir. Fingir que no duele. Fingir que no importa. Fingir que ya estás bien. Y justo ahí, en ese punto donde ya no puedes seguir disimulando, es donde comienza la transformación. Pero cuidado, lo reprimido no desaparece, se disfraza, se convierte en hábitos, en relaciones tóxicas, en decisiones inexplicables, y mientras más lo niegas, más fuerza toma, como una criatura del bosque que has encerrado por miedo a su rugido, pero cuyo silencio, con el tiempo, se vuelve más aterrador que cualquier grito. ¿Qué estás reprimiendo? ¿Qué parte de ti está encerrada tras la fachada de tu propia estabilidad? En el fondo, todos tenemos una figura interna que nos observa desde la penumbra, el arquetipo del exiliado. Aquella parte de ti que un día fue juzgada, rechazada, olvidada, y que desde entonces espera, no para vengarse, no para destruirte, sino para ser amada, porque el alma no se fragmenta por accidente, se fragmenta por protección, pero cada fragmento anhela volver, anhela reconciliarse con el todo, y si escuchas bien, si te atreves a entrar en ese silencio profundo, sentirás su presencia. No es una voz, es una vibración. Una frecuencia que resuena con todo lo que no dijiste, con todo lo que aún deseas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué repites los mismos patrones? ¿Por qué vuelves una y otra vez al mismo tipo de personas, a las mismas emociones, a los mismos vacíos? No es casualidad, es destino inconsciente, es el arquetipo del eterno retorno actuando desde las sombras. Porque lo que no se hace consciente se repite como destino, y hasta que no lo mires de frente, seguirás caminando en círculos, creyendo que avanzas, cuando en realidad estás atrapado en un ciclo sin fin. Todo lo que evades se convierte en tu carcelero, pero todo lo que abrazas se convierte en tu maestro. El dolor que tanto temes es, en realidad, una puerta. Y lo que hay del otro lado no es más sufrimiento, es comprensión. Comprensión de que tu historia no fue un error, de que tu dolor no fue inútil, de que cada herida fue un símbolo esperando ser leído. Y en el momento en que lo comprendes, algo dentro de ti se alinea, no porque hayas cambiado, sino porque por fin te has permitido ser. La libertad no está en soltar todo. Está en integrar, en dejar de luchar contra lo que eres, en permitir que lo que dolía se transforme en guía, porque dentro del núcleo de cada sombra hay una semilla de sabiduría esperando germinar. Pero para encontrarla hay que cruzar el umbral, hay que atravesar el bosque, hay que sentarse frente al propio reflejo y no apartar la mirada. Y en ese instante, justo ahí, el bloqueo se convierte en revelación. Entonces, si lo que te impide ser feliz no está afuera, ¿dónde está? Si no se trata de cambiar, sino de recordar,
¿Qué es lo que olvidaste? La respuesta no se puede dar, solo puede ser encontrada. Pero ahora ya no puedes ignorar la pregunta, porque una vez que la escuchas, comienza a resonar en cada silencio. Y si este fuera el momento, y si el mayor sabotaje a tu felicidad fuera tu miedo a dejar de fingir, has construido tu vida sobre cimientos invisibles, heredados, condicionados, y esos cimientos te han protegido, pero también te han limitado, porque toda estructura necesita ser cuestionada si quiere renovarse. Y tú, ahora, estás al borde de esa renovación. Puedes sentirlo, ¿verdad? Ese vértigo, ese llamado, esa incomodidad creciente, no es confusión, es el alma empujando desde adentro, porque ella ya no quiere seguir escondida, quiere ser libre, quiere ser tú, pero cuando decides mirar hacia adentro, no entras en un jardín, entras en un laberinto, y no uno cualquiera, sino el tuyo, el que has construido con cada elección, inconsciente con cada sí que querías decir no, con cada silencio que gritaba por dentro. En ese laberinto no hay caminos rectos, solo espejos rotos, voces familiares que te susurran lo que no deberías volver a sentir. Y sin embargo ahí estás, dando un paso, tropezando con tus propias huellas, reconociendo que nunca fue afuera, que todo lo que duele viene de lo que no te atreviste a sentir del todo. Porque sentir es un acto de valentía, no sentir es sobrevivencia. Y tú llevas años sobreviviendo, creyendo que eso era vivir. Has domesticado tus pasiones, has disfrazado tus deseos, has callado tus enojos para encajar, para que no te rechacen, para que te quieran. Pero al hacerlo, te fuiste traicionando en partes tan pequeñas que ni siquiera lo notaste. Y ahora, lo que te bloquea no es el miedo al fracaso. Es el miedo a encontrarte con lo que eres cuando ya no estás actuando. El alma, cuando no se escucha, se disocia. Y esa disociación se manifiesta como agotamiento crónico, insatisfacción sin causa, o esa extraña tristeza que aparece en medio de la alegría, porque algo en ti sabe que estás viviendo a medias, que tu luz está empañada por capas de deber ser, que lo que llamas yo es apenas la superficie de algo mucho más vasto, más profundo, más indomable. ¿Te atreves a bajar? A soltar el personaje, a tocar la raíz. Muchos temen mirar su sombra porque creen que encontrarán monstruos. Pero lo que hay allí no es oscuridad perversa, sino poder reprimido. El niño que fuiste, el que lloraba solo por las noches, aún guarda las llaves de tu plenitud. Pero le diste la espalda, le dijiste que debía crecer, madurar, dejar de molestar. No sabías que al silenciarlo también cerraba las puertas del gozo genuino, porque la felicidad que buscas no es una meta, es un reencuentro. En lo profundo de cada bloqueo hay una promesa rota. Una promesa que hiciste sin palabras. No volveré a confiar, no volveré a mostrarme, no volveré a amar sin protección. Y esa promesa, como un hechizo antiguo, te mantiene a salvo, pero prisionero, porque no puedes ser feliz si no te permites estar en riesgo. Riesgo de ser visto, riesgo de ser herido, riesgo de ser tú, sin armaduras. Y esa es la herida más difícil de sanar. La de haber aprendido que ser uno mismo era peligroso, y si el verdadero bloqueo no fuera tu miedo a sufrir, sino tu miedo a vivir. Vivir con intensidad, vivir con entrega, vivir sin tener todas las respuestas. Has construido una fortaleza racional, lógica, coherente, pero por dentro estás gritando, no por caos, no por drama, por autenticidad. Porque todo lo que niegas en nombre del control termina controlándote desde las sombras. ¿Lo has sentido? Esa lucha sorda entre tu necesidad de certeza y tu anhelo de libertad. Cuando Carl Jung habló de individuación, no se refería a volverse especial,
se refería a volverse completo, a dejar de fragmentarse, a integrar la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, lo niño y lo anciano, lo consciente y lo inconsciente. Es un camino arduo porque exige rendirse a lo que uno es, sin maquillaje, sin relato, solo con presencia. Y en ese acto de rendición ocurre algo extraño. El alma comienza a respirar, no porque hayas ganado algo, sino porque por fin dejaste de huir de ti. Y entonces llega el duelo, no el duelo por la pérdida, sino el duelo por todo lo que fingiste ser, por el tiempo que pasó mientras sostenías una vida que no te representaba, por los abrazos que no diste, por los sueños que callaste, y ese duelo duele, pero también purifica, porque solo al llorar por lo que fuiste, puedes abrir espacio para lo que estás destinado a ser, no un ideal, no una imagen, sino una totalidad viva, contradictoria, profunda, verdadera. Es allí donde el bloqueo empieza a rendirse, no porque lo hayas vencido, sino porque ya no lo necesitas, porque fue un mecanismo de defensa, no un enemigo, y al comprenderlo, algo en ti se reconfigura. La compasión entra por las grietas, la mirada se suaviza, y por un instante sientes sin juzgar, sientes sin huir. Y ese instante vale más que todos los logros del mundo, porque en él, por fin, estás contigo. Pero incluso en ese instante de revelación aparece una voz sutil, persistente. Te dice que no será suficiente, que volverás a caer, que esto es solo una ilusión pasajera. Esa voz no es tu enemiga, es el guardián de tus umbrales. Es la última defensa del ego antes de ceder el control, y su propósito no es destruirte, sino asegurarse de que estés listo, porque no se puede abrir la puerta sin haber despedido al centinela. Y el centinela necesita respeto, no lucha. Escúchalo, abrázalo, dile que lo ves, solo así te permitirá pasar. A medida que te adentras más, comienzas a percibir un cambio en el aire, como si algo se hubiese desbloqueado sin que pudieras nombrarlo. No hay euforia, no hay fuegos artificiales, solo un silencio nuevo, un silencio que no pesa, que no oprime, un silencio que acompaña. Ahí, donde antes estaba el ruido de la autoexigencia, empieza a florecer un murmullo distinto, el de la aceptación. No la aceptación resignada, sino la que nace de entender que no estás roto. Solo estabas dormido. Y en ese despertar descubres algo insospechado, que aquello que más temías mostrar es lo que más profundamente puede conectar, que tu fragilidad no es debilidad, sino portal, que tu caos no te hace menos digno, sino más humano, porque solo quien ha habitado su oscuridad puede sostener la luz sin deslumbrarse, y solo quien ha llorado su máscara puede reír desde lo real. Por eso, lo que te bloquea no es lo que te falta, es lo que no te has permitido abrazar. Quizá ahora entiendas por qué nunca funcionaron las fórmulas, por qué los consejos, los libros de autoayuda, los 10 pasos hacia la plenitud, se te escurrían entre los dedos, porque tu alma no es un problema a resolver, es un misterio a revelar, y los misterios no se conquistan, se rinden ante ellos, y tú, que buscabas certezas, estás comenzando a ver que las respuestas no llegan en forma de frases, sino de presencia, de conexión, de verdad encarnada. Y es ahí cuando el mundo cambia, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo miras desde otro lugar, los mismos rostros, las mismas rutinas, las mismas heridas, pero ya no estás en guerra con ellas. Has dejado de intentar arreglarte, has comprendido que no estás dañado, estás en proceso, como todos, como todo. Y en esa comprensión se instala la posibilidad de amar lo que es, sin adornos, sin condiciones,
Solo así, la felicidad deja de ser una meta y se vuelve una consecuencia. Pero no te equivoques, esto no es el final del camino. Es apenas una grieta en la estructura, una grieta por la que comienza a entrar la luz, y esa luz, al principio, incomoda, porque ilumina todo lo que antes podías ignorar. Pero si persistes, si no huyes, si te mantienes, la luz se vuelve guía, no externa, sino interna. Una brújula silenciosa que no te da mapas, pero sí dirección. Y esa dirección es hacia ti. Siempre ha sido hacia ti. Ahora comienzas a recordar, no con la mente, con el cuerpo, con el alma. Recuerdas cómo se sentía estar en coherencia. Recuerdas el sabor de tu propia voz, el pulso de tus verdaderas ganas, el brillo perdido de tu mirada. Y entiendes que la felicidad no es un estado permanente, sino una alineación momentánea, y que cuanto más honesto eres contigo, más frecuente se vuelve ese alineamiento. No se trata de perseguirlo, se trata de permitirlo. Permitir que duela, permitir que cale, permitir que transforme, porque cada emoción que atraviesas sin censura es un paso hacia la totalidad, porque ya no necesitas más teorías, necesitas presencia, y para estar presente necesitas dejar de escapar, del pasado, del futuro, de ti mismo. Solo así el alma, por fin, puede ocupar el lugar que siempre le correspondió, el centro. No como un concepto, como un latido, como un fuego que no se apaga. Entonces vuelves a mirar tu vida, las decisiones tomadas, las pérdidas sufridas, las veces que callaste lo que ahora arde por salir, y no lo haces con culpa ni con nostalgia. Lo haces con reverencia, porque entiendes que todo lo vivido, incluso el dolor, fue parte del tejido que ahora empieza a revelarse. Que cada nudo era una palabra sagrada en el poema secreto de tu alma, y que tu tarea no es desatarlo, es leerlo. Al leerlo, al honrarlo, al integrarlo, aparece la verdad más simple y más olvidada, que nunca estuviste roto, que no necesitabas ser salvado, que lo único que bloqueaba tu felicidad era el olvido de ti, y ahora que estás aquí, respirando con el alma abierta, ya no puedes volver atrás, porque lo que fue visto no puede ser desvisto, lo que fue sentido no puede ser apagado, y lo que has recordado te reclamará por siempre. Hay silencios que no llegan para callar, sino para revelar, y ahora que todo ha sido dicho sin ser nombrado, que lo esencial se ha susurrado entre líneas, quizá puedas sentir lo que antes evitabas mirar. No una respuesta, no una certeza, sino una vibración sutil en tu pecho, un eco que no viene de fuera, sino de lo profundo. Algo ha sido tocado, algo que dormía, algo que recuerda. Y cuando el alma recuerda, ya nada vuelve a encajar en su antigua forma. No es que hayas cambiado, es que has comenzado a desmontar la mentira que construiste para sobrevivir. Esa máscara que confundiste con tu rostro, ese guión que confundiste con tu vida. La felicidad, la que de verdad transforma, no grita, no se impone, no se anuncia. Aparece como un amanecer detrás de los párpados, como una lágrima sin explicación, como una risa que nace en medio del dolor. Es ese instante fugaz, donde dejas de buscar porque ya estás ahora. Cada palabra que escuchaste, cada imagen mental que emergió, no vive en el video, vive en ti. Ha echado raíces donde antes había desierto, ha abierto una grieta donde antes había armadura, y esa grieta no es una herida, es el umbral, porque lo que te bloqueaba no era la vida, era el miedo a sentirla plenamente, a dejar que te atraviese, a permitir que te desarme, porque solo lo que se desarma puede ser reconfigurado en su forma más verdadera. Has visto tu sombra, has rozado tu núcleo, has comprendido, aunque aún no lo sepas nombrar, que no hay felicidad posible mientras tu alma esté exiliada. Y ahora que ella ha comenzado a volver, ¿la escucharás? ¿La seguirás? ¿Tendrás
el valor de sostener su mirada cuando te pida lo que más temes entregar, tu verdad, porque nada es más revolucionario que ser tú mismo, en un mundo que se beneficia de tu olvido. Nada más poderoso que permitirte sentir lo que la lógica calla. Nada más radical que abrazar tu fragilidad como fuente de fuerza. Estás parado frente a un espejo que no refleja tu imagen, sino tu esencia, y ese reflejo, tan desnudo, tan honesto, tan indomable, te pide una sola cosa: presencia, no perfección, no éxito, no aceptación, solo presencia, porque cuando estás presente, todo se vuelve posible, el alma se expande, el miedo se transforma en fuego, y la felicidad, esa esquiva criatura, comienza a caminar a tu lado, no como una meta, no como un premio, como un resultado inevitable de habitarte por completo, y tal vez sin darte cuenta ya estás diferente. No por lo que aprendiste, sino por lo que sentiste. Porque la transformación real no ocurre cuando entiendes, sino cuando algo en ti se suelta. Y si has llegado hasta aquí, ya hay algo que no volverá a dormir. Una mirada nueva, una pregunta que no se callará, una semilla que, aunque intentes ignorarla, seguirá germinando en tus gestos, en tus silencios, en tus decisiones más pequeñas. Así que deja que el mundo te vea en tu proceso, deja que el caos te haga fértil, deja que lo incompleto sea hermoso, y si este video ha sido una chispa en medio de tu noche, no lo apagues, compártelo, coméntalo, suscríbete no a un canal sino a ti mismo, a esta parte de ti que ya no quiere seguir dormida, que ha sentido algo, que ha comenzado a despertar, porque al final todo esto no era sobre felicidad, era sobre el recuerdo de que tú siempre fuiste el fuego que buscabas encender.